delincuentes podamos llevarle no, mi coronel. Esto. Hay un problema ahí de la transmisión de mi coronel Alarcón. Entonces, iniciamos hoy, martes 25 de octubre de 2022, con el programa número 223 de la memoria histórica, aún no contada, del conflicto armado en Colombia. Para el efecto, vamos a analizar una situación continuada de combate que se podría considerar una emboscada a una unidad aeroterrestre de la Brigada Móvil número 1 en hechos ocurridos entre el 1 y el 3 de febrero del año de 1997 en la vereda del Tablón del municipio de San Juanito en el departamento del Meta. Estos hechos ocurrieron luego de que el 31 de enero del año 1997 una contraguerrilla, una compañía de contraguerrillas del batallón número 21, Cacique Sugamuxi, al oriente de Bogotá, en los cerros de la cordillera oriental que rodean la capital, lograra la liberación de un secuestrado y diera de baja a 2 terroristas en combate y capturara a otros 2. Y con base en la entrevista que se le hizo a los 2 delincuentes, se estableció la supuesta existencia de una caleta con unas armas en la vereda del Tablón, y sin dar mucho tiempo a que presuntamente los delincuentes cambiaran de lugar a esa caleta, se procedió a planear un asalto aeroterrestre sobre el sitio, y una vez realizado ese asalto con la misma compañía que había capturado a los 2 delincuentes, que ha tenido el éxito de liberar al secuestrado, se procedió a realizar la incursión con los resultados que veremos adelante. Si ya recuperó la señal, mi coronel Alarcón, adelante. Mi coronel, todos los días nuestra fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país y toda nuestra nación. Con ocasión de la emisión número 223, que narra un criminal ataque terrorista descrito anteriormente por mi coronel, ¿podríamos reiterar este mensaje a Colombia y el mundo? Claro que sí, mi coronel, lo reiteramos porque al revisar el informe del sacerdote de Rux sobre la supuesta verdad de lo que ocurrió, hechos tan atroces como el que vamos a analizar y a describir hoy no se mencionan en ninguna de sus partes, sino que se deja como una acción más del conflicto, y esto no puede tener ese manejo tan baladí, tan irrespetuoso, tan irresponsable y sobre todo tan sesgado para cambiarle la verdad a la historia. Por eso nuestro mensaje es claro y directo todos los días.
Adelante, mi coronel. Las víctimas, nuestras víctimas, nuestros héroes que dejaron su estela en favor de las comunidades y en favor de los campesinos duramente azotados por estas benditas FARC. Hoy es martes 25 de octubre de 2022. Nuestra emisión 223 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedido en los municipios del departamento de Cundinamarca, convertidos en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra el campesinado en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de San Juanito Meta? Como vemos en los mapas que están en pantalla, el municipio de San Juanito Meta está ubicado en la esquina noroccidental más septentrional del departamento del Meta, y lo resaltamos. Y vemos que el departamento del Meta está ubicado en el mapa inferior de la lámina derecha, lámina izquierda, corrijo, parte inferior derecha de la lámina izquierda. El departamento del Meta está ubicado en el centro oriente de Colombia y articula al centro norte con el centro sur y con el oriente del país. Y al mirar el mapa de la derecha, vemos que la parte occidental y noroccidental del departamento del Meta está enclavada sobre la cordillera oriental y que por unos quizá caprichos de quienes delimitaron los departamentos en Colombia, se dejaron municipios del oriente del Meta sobre, del occidente del Meta, digo, sobre la cordillera, cuando para hacer una distribución geográfica más correcta ha debido ubicarse el departamento del Meta a partir del Piedemonte y dejar solamente su formación independiente, que es la Serranía y la Macarena, y tendría una administración seguramente más práctica y más ágil. Sucede que al mirar la configuración topográfica, este municipio de San Juanito está más cercano a Cundinamarca, más relacionado con la zona de Medina o del oriente de Cundinamarca y más relacionado con los farallones de Cundinamarca o de Medina que quedan sobre el oriente, que con la misma vida político-administrativa del departamento del Meta. Y las carreteras que van en el Meta todas son sobre el territorio plano, algunas llegan al territorio montañoso, pero solo hay una carretera que une a Cundinamarca con Meta para llegar prácticamente hasta el Bichada en muy malas condiciones, esa carretera que viene desde Cundinamarca por Medina o la que más adelante baja por Sogamoso hacia llano. Entonces, la sola ubicación geográfica del municipio, el olvido que ha tenido el departamento del Meta eh, por esta zona montañosa, las dificultades geográficas de tiempo, modo y lugar, y la eterna corrupción que ha habido en el departamento del Meta, uno de los más corruptos a lo largo de la historia en sus administraciones, no han permitido que en esta zona cordillerana se haga la inversión y el desarrollo, y menos que, como lo vamos a ver en algunas fotografías, las zonas rurales del departamento, del municipio de San Juanito, son de páramo y de muchísima nubosidad y de una presencia larga de los grupos terroristas, porque si miramos el mapa y entendemos la cantidad de cortinas guerrilleras que a lo largo de la historia fue colocando las FARC o fueron colocando las FARC,
sobre la cordillera oriental, entendemos perfectamente cómo el municipio de San Juanito y su zona rural se convirtió en el epicentro de un desarrollo sistemático, sistémico y estructural del plan estratégico de las FARC. De igual manera, vemos que esa cordillera nos pasa aquí en Bogotá por el oriente, por la zona de Guadalupe, Monserrate, los cerros orientales de la ciudad, y que la ciudad de Bogotá está construida al occidente de toda la cordillera oriental desde principio a fin. Entonces, es una zona de un altísimo interés para lo que se determinó en 1982 y se ratificó en 1993 en la séptima y octava conferencia de las FARC, de rodear a la capital de la República, dicho en términos de bandido, anillar la capital de la República con 36.000 hombres, 36.000 terroristas, sobre la cordillera oriental como eje de despliegue y alrededor de la misma por el occidente de Cundinamarca, por el norte, por el sur, como ya lo hemos visto en anteriores ocasiones y con un mapa. Pero eso quiere decir que una persona que tenga un estado físico normal y las provisiones suficientes puede salir caminando por los cerros de Monserrate hacia el nororiente y caminar por estos cerros y cruzar el páramo de Chingaza y otros páramos y llegará a San Juanito. Pues resulta que todo el norte y el oriente de Bogotá se convirtieron en una fuente de ingresos importante para las FARC entre el año 93, 94 en adelante, hasta el 2002, 2003 aproximadamente, con los secuestros. Y San Juanito, de paso, se convirtió en el centro de acumulación de secuestrados, desde donde el señor Romaña manejaba unos radios de comunicación VHF con distintas frecuencias y los movía por diferentes sitios, y de ahí se comunicaba con los familiares de los secuestrados, y después de que le pagaban, casi todos eran liberados en un corregimiento que se llama Alpes, en Medina, Cundinamarca. Le daban para que se subiera a un bus, hiciera una llamada telefónica y apareciera en Villavicencio, donde era recogido por los familiares. Eso fue reiterativo, fue repetitivo y era el esquema que lo hacían. Pero ¿de dónde sacaba también los secuestrados? De la vía al llano, donde había una construcción de una carretera que tenía una empresa española, o una de las tantas construcciones y reparaciones que le han hecho a la nunca terminada vía del Bogotá al llano. Por la geografía y por la corrupción y por la falta de administración, eso es histórico, que esa carretera siempre ha tenido una y mil reparaciones, hasta el punto que Juan Manuel Santos fue, inauguró un puente y lo dio en la página web de la presidencia como inaugurado, y a los 2 días se cayó el puente y no iba ni la mitad. Y eso fue un escándalo nacional, pero como estamos en un país de Macondo, aquí no pasa nada. Entonces, de esa construcción de esa época había una empresa española y habían secuestrado a varios de sus funcionarios, unos brasileños, unos franceses, unos españoles, todos pagaban, todos aparecían en los Alpes, los liberaban y la mayoría se regresaban a su país, pero venían otros y el ciclo se repetía. Entonces, allí ocurrió el caso de que secuestraron a un francés y 2 brasileños, y en la búsqueda que hizo una de las compañías de contraguerrillas del Batallón 21 de la Brigada Móvil, al oriente de Bogotá se presentó un combate, fueron dados de baja 2 bandidos, capturados otros 2 y liberado uno de los secuestrados, que era el francés. Entonces, de ahí surge esa operación que veremos más adelante. Y aquí vemos una descripción gráfica de lo que es la zona rural de San Juanito y por qué es tan difícil operar allí, por qué las FARC se enseñorearon de esa región, por qué montaron su epicentro de secuestrados, por qué tuvieron tanta facilidad para eludir el control de las tropas, y las fotografías nos lo muestran. Vemos en la parte superior izquierda una de las montañas donde posteriormente han sido encontrados varios restos humanos de personas que fueron secuestradas y asesinadas por orden de Romaña,
del honorabilísimo senador Mauricio Parra de las FARC, del honorabilísimo senador Pablo Catatumbo y del honorabilísimo senador Rodrigo Granda, que para la época era uno de los que negociaba los secuestros y viajaba por el mundo comprándoles armas, consiguiéndoles explosivos y haciéndoles contactos con los partidos comunistas del mundo. Inclusive un hermano de él trabajaba en la Procuraduría y era el contacto. Después, cuando lo capturaron para judicializarlo por pertenecer a las FARC, salió con el cuento de que todas sus empresas y de fachada que tenía de las FARC eran producto de la venta de unos libros de su autoría que no conoce nadie. Y la laxa justicia colombiana le dio una salida mientras la definían la situación y ahora vive en Nicaragua protegido por el régimen del señor Ortega. Entonces, ven ustedes que esta zona era un bullidero, un hervidero de bandidos armados y desarmados, cuadrando secuestros, cuadrando un montón de actividades delictivas y que por la configuración, como lo vemos en la parte superior izquierda, es casi imposible hacer una incursión helicoportada o se necesita un periodo específico del día y del mes y del año para que haya facilidad de acceder. Por lo demás es muy difícil. Y vemos en la otra foto el caserío, cómo ha ido creciendo, enclavado en una parte semiplana, igual que todas las construcciones andinas, pegado al borde de un cerro que ya está muy deforestado por la acción humana y con el riesgo de que ocurran los deslizamientos. Y en una zona donde precisamente a quienes han ido como funcionarios oficiales a desenterrar los cadáveres, a veces les resulta más fácil y más práctico meterse por la montaña con los bandidos que cometieron esos delitos y llegar hasta los sitios donde están enterrados los cadáveres que ir en los vehículos porque las carreteras son de muy mala calidad y además sufren continuos deslizamientos. Y aquí vemos una foto que nos da la imagen de más o menos cómo es el sector donde ocurrió la tragedia, donde ocurrió el enfrentamiento. Así de este mismo estilo era, no con carreteable cercano como se ve aquí, pero sí una casa de este estilo enclavada en la mitad de la montaña, donde muy cerca estaba la caleta. Y vemos también otras fotos que nos muestran cómo son la cantidad de cañones, de pliegues y de zonas boscosas o semiboscosas con el fondo de la cordillera de Páramo, donde es casi imposible aterrizar en determinadas horas del día cualquier helicóptero y hay el riesgo o que sea atacado desde el follaje o desde sitios claves donde se pueden instalar los terroristas o que se puedan hasta estrellar contra los cerros por falta de visibilidad. Entonces, esa cantidad de cursos de agua que nacen en la cordillera y que tienen suficientes pliegues son más que aptos para que allí convivan las guerrillas. Eso sería una descripción geopolítica, geoestratégica y táctica de orden militar y de orden histórico y de orden sociopolítico general de lo que hay en esta región, donde el campesinado vive todavía como si fuera en el siglo séptimo u octavo, alejado completamente de la civilización. Solo en el área urbana y suburbana hay corriente, hay luz eléctrica, lo demás es montaña y abandono, y estas personas desdentadas, ajenas a la realidad de la medicina normal y ajenas al desarrollo del mundo, se convirtieron en cómplices de las FARC o porque los asentaron allí, o porque nacieron allí, o porque están realmente olvidadas del Estado colombiano. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles fueron los antecedentes tácticos del asalto terrorista de las cuadrillas 53 y 54 de las FARC contra soldados del batallón 21 de contraguerrillas Cacique Subamuchi de la Brigada Móvil número 1 en la vereda del Tablón, municipio de San Juanito Meta, los días 1, 2 y 3 de febrero de 1997? Como dice un viejo adagio, para que haya una octava conferencia tuvo que haber una séptima. Y en la séptima conferencia, aquí en los límites de Cundinamarca y Meta,
se decidió la toma del poder y la instalación de un régimen marxista en Colombia. Lo intentaron, ya lo hemos analizado largas veces y no se pudo por parte de las FARC. Entonces la octava conferencia, cuando ya estaban empoderados con narcotráfico y ya se habían venido muchas cuadrillas para Cundinamarca, ya era común la existencia de las FARC en los alrededores de Bogotá desde los finales de los 80 y comienzos de los 90. En la octava conferencia de las FARC hubo decisiones trascendentales que son varias, pero enfoquémonos en dos. Una, en llevar a cabo, en definitivamente tomar como objetivo final la toma de Bogotá e incrementar el trabajo de milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino. El Movimiento Bolivariano Clandestino se viene a legitimar en plenos diálogos de Pastrana en el Caguán, pero ya lo venían trabajando desde los años 86, el mismo Jacobo Arenas, en esa divergencia que tuvo con el Partido Comunista Tradicional. Primero creó la UP, luego, que ya conocemos qué pasó, decidió crear el Movimiento Bolivariano Clandestino o el Partido Comunista Clandestino como elementos paralelos a ese desarrollo. Entonces, en la octava conferencia deciden esos dos aspectos y otros más, ¿no? Que nombran también que las FARC se dividen en bloques, que se van a dedicar de lleno con el narcotráfico, que incrementan, como llaman ellos, sus finanzas con las, entre comillas, retenciones, que no es otra cosa que secuestros atroces que cometieron, multiplican el reclutamiento, abren nuevas cuadrillas y ratifican lo que ellos llamaban los grados y ascensos de los delincuentes, etcétera. Entonces, la octava conferencia es fundamental para lo que está pasando aquí, porque si el centro de despliegue, que era la Cordillera Oriental, recibía ese refuerzo, ese remozamiento, ese impulso, pues San Juanito tenía que convertirse en el epicentro de la concentración de secuestrados, que fueron muchos. Entonces, viene un incremento de el narcotráfico a partir de ese acuerdo, de esa decisión de la octava conferencia. Ya es de frente que el Mono Jojoy y Joaquín Gómez, cada uno ya con su bloque propio, bloque sur y bloque oriental, que antes no existían, estructuralmente como organización, sí lo tenían ya en el terreno, pero necesitaban ratificarle la organización, se dedican a incrementar el narcotráfico. Y ahí es cuando ya se les puede decir de frente que son el cartel de las FARC. Y también tienen otro tipo de actividades como las finanzas en el exterior, ya tienen cuentas en el exterior. El señor Simón Trinidad es uno de los que les maneja los portafolios de inversiones, pero no nos engañemos aquí, aparecen empresas de bandidos de cuello blanco que hay en Colombia que no tienen nada que ver con las FARC y también les reciben, como dicen ellos, un dinerito para moverse y se mueven y esas finanzas en el exterior crecen muchísimo y las manejan en coordinación con lo que llaman el Frente Internacional o el Frente Externo. Y también tenemos otras actividades en Colombia que poco se han mencionado, pero que son una realidad, que es el lavado de activos del cual participan sectores de la banca, sectores de la industria y sectores del comercio que saben de dónde viene el dinerito, pero voltean a mirar para otro lado. Y en esa época ocurrió muchísimo, máxime que estaban de moda tres carteles de narcotráfico que hacían lo mismo, cartel de Medellín, el cartel de Cali y el cartel del norte del Valle. Después eso se multiplicó y ya tenemos hasta los carteles de las veredas, porque hay muchos en este momento, que no son tan visibles, pero que están dedicados a lo mismo. Entonces, nada nuevo bajo el sol y esa fue la época en que las FARC se robustecieron. Lo hemos venido diciendo, son una cantidad de actos terroristas cometidos alrededor de Bogotá, pero no es con el cuento chino y baladí que han dicho los, entre comillas, analistas y especialistas del conflicto, cuando dicen que
cuando dicen que las FARC se acercaron a Cundinamarca fue por la presión de los bombardeos en Casa Verde. No, eso es mentiras. Eso lo tenían previsto desde el año 82 y venían creciendo hacia Cundinamarca. Además, porque sabemos que históricamente en San Juan de Sumapaz, Cabrera y Cononzo, y inclusive hasta Usme, aquí en la zona suburbana de la capital, las FARC han tenido de toda la vida reclutamiento y que de todos esos viejos guerrilleros post-marquetalianos hay muchísimos nacidos en el Sumapaz y los llaman los paramunos. Entonces eso es un cuento chino que los bandidos fueron llegando a los alrededores de Bogotá, fue presionados por los bombardeos en Casa Verde. Luego tenemos que para la época la ingobernabilidad del señor Samper era asqueante, no se puede decir de otra manera. Después de la fuga de Pablo Escobar, que fue lo más vergonzoso en el desgobierno de César Gaviria, la ingobernabilidad de Ernesto Samper fue lo más asqueante y vergonzoso que ha tenido la historia del país en los últimos 60 años, con el presidente más cínico y más inepto que ha pasado por ahí. Y eso es mucho decir porque la competencia es grande en ese sentido. Y este señor estaba llegando ya con el sol a las espaldas en el otoño de su periodo, con unos márgenes de popularidad pésimos, con una credibilidad de cero. No llegaba a una parte y sabía que era el presidente de la República, pero era mirado como una persona poco confiable y de cero credibilidad. Y sin embargo, tuvo el cinismo de quedarse hasta el final con el argumento de que aquí estoy y aquí me quedo. Y las FARC hacían fiestas donde querían. Samper, por medio de sus alfiles, incluido el señor de la calle, que después se le volteó pensando que iba a ser presidente él, y con la protección de Horacio Serpa, que era el único que exponía su nombre de escudero directo, logró terminar un periodo que es una vergüenza histórica para el país, en el cual los terroristas de todos los pelambres hicieron ferias y fiestas con el país. Entonces, en ese momento, las FARC tenían la iniciativa estratégica, la iniciativa política, y en el campo táctico establecían un empate de sumatoria cero. Era difícil derrotar las FARC porque no había ni la voluntad política ni el margen de maniobra, y paralelamente venían desarrollando una serie de acciones criminales simultáneas en diferentes regiones del país, y habían acabado de ocurrir fracasos estruendosos como el de la Carpa, que le pasó al general Ospina siendo comandante de la Brigada Móvil número 2, el de las Delicias, que le pasó al general Castañeda de la Infantería Marina, el de Puerres, que le pasó al general Charry en la Tercera Brigada, y así una cantidad de golpes fatales para las fuerzas militares en una sumatoria de errores por parte de la dirección político operacional de las fuerzas militares. Como es apenas obvio de concluir, después de 40 años de presencia de las FARC en el páramo de Sumapaz y los alrededores, y la idea de ir colocando esas cortinas guerrilleras en toda la cordillera, pues es apenas elemental deducir que la trilogía Milicias Bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Milicias Bolivarianas y Movimiento Bolivariano Clandestino tenían un crecimiento estratégico y muy bien montado con campesinado y con los suburbanos que viajaban de la capital. Y si hemos visto que en el año 94, cuando ocurrió el episodio que analizábamos ayer, hubo crecimiento y participación de los estudiantes de las universidades de Bogotá, pues para la época era más descarado, y ya el Tornillo Lozada se movía como pez en el agua, llevaba más de 25 años ya para esa época de militancia en las FARC, y se movía como pez en el agua entre Bogotá y el páramo de Cruz Verde, el oriente de Cundinamarca, en Une, Caques, toda esa zona organizando este tipo de delincuencia, y desde luego
donde estaba el epicentro de los secuestros del señor Romaña, que era en San Juanito, pues se supondría, y es apenas elemental de concluir, que allí había una buena red de milicias, de Partido Comunista y de Movimiento Bolivariano. Y en eso insistimos porque todos sabemos que en Cuba se negoció de todo, menos esos tres aspectos, y nunca se ha sabido quiénes son los que integran esos grupos de milicias bolivarianas, de Partido Comunista clandestino y de Movimiento Bolivariano clandestino, aunque como siempre lo reiteramos, por sus hechos los conoceréis. Bueno, y para la época también fue muy reconocido y muy famoso el señor Romaña, porque cada vez que le daba la gana salía a la autopista de Bogotá al Llano, montaba unos retenes, efectuaba lo que llamaba las pescas milagrosas, y además de los secuestrados que tenían aquí alrededor de Bogotá, secuestraba de manera masiva y luego iba seleccionando a quienes podía extorsionar y a los demás los iban liberando con el show mediático de la Cruz Roja y de uno que otro dirigente político más inclinado del lado de los bandidos que del lado humanitario, legitimando todo ese proceso. Eh, pero se nos olvida de tanto que pasa y sin embargo esto hay que estarlo repitiendo para que el país sepa quiénes son los honorables bandidos que ahora son honorables senadores del Partido de los Comunes. Y aquí vemos que se juntan muy concretamente dos elementos, la vanguardia y la retaguardia estratégica de las FARC, para avanzar hacia la capital de la República. O sea, no era simplemente esas finanzas como la prensa y algunos hasta altos mandos militares lo calificaban para descalificar este proceso, entre comillas, revolucionario de la FARC, sino que era una actividad planeada, prevista, desarrollada estratégicamente, metodológicamente, para avanzar hacia la toma del poder en Bogotá, que no les cuadró gracias al sacrificio de las tropas y a los combates y el profesionalismo de miembros de inteligencia militar, de Policía Nacional, las mismas fuerzas terrestres que no contaban con tanto apoyo, pero que con constancia los desarticularon, eso es otra cosa. Pero que el objetivo era ese de mantener muy bien articuladas la vanguardia y la retaguardia estratégica. Y por eso siempre lo resaltamos, el mono Jojoy era directo y claro, hay que darles duro y si son soldados profesionales, denles más duro. Y eran audios que circulaban en los medios de comunicación y los publicaban sin darle la trascendencia, sino siempre mostrando la noticia de sangre. 3 muertos, 4 muertos, 2 guerrilleros secuestrados, 2 guerrilleros capturados, 3 militares capturados, y más o menos era como la dinámica, pero no se hacía ese análisis. Y los pocos que los decíamos en los medios de comunicación, siempre aparecíamos como la gota de aceite en el agua, porque no cuadraba dentro del esquema, como sigue sucediendo ahora, con la primera línea y con todos estos delincuentes que van tras el mismo objetivo, y quien dice lo contrario es enemigo de la paz, es derechista y es uribista. Es la fórmula de descalificar. Y vemos que también ya lo mencionamos, el fortalecimiento sistemático de la red urbana Antonio Nariño. Para la época, la quinta división capturó a varios cabecillas importantes, entre ellos al Loco Iván, que hace poco murió en Venezuela. Lo capturó por primera vez porque fue capturado 2 veces y 2 veces se voló de la cárcel. Y lo capturó y estuvo preso, pero como 2 o 3 años después se voló de la cárcel. Entonces, en una de las declaraciones del Loco Iván se pudo establecer todo ese fortalecimiento sistemático que tenía el traslado de bandidos entrenados en el Meta y en el Guaviare hacia la cordillera y la ubicación de compañías móviles, cuál era el propósito de la Ballén y de otras, y también el objetivo del reclutamiento en las universidades, ya que era común que de aquí de Bogotá fueran aquí nomás en el Cerro de Cruz Verde, a la salida de Ciudad Bolívar hacia el oriente, a entrenarse y ahí tenían campamentos de paso, centros de instrucción, y lo mismo los estudiantes iban a las guaridas del bloque oriental a dictar instrucción. Entonces es una historia real, no le estamos inventando nada y se puede probar con los archivos de inteligencia, inclusive con archivos de prensa que no llegaban a la profundidad de estos análisis, pero que publicaban
los hechos de manera individual. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo resumió un soldado sobreviviente a la emboscada el brutal ataque terrorista del bloque oriental de las FARC contra soldados del batallón 21 de contraguerrillas en la vereda El Tablón del municipio de San Juanito Meta los días 1, 2 y 3 de febrero de 1997? Bueno, aquí vemos en el testimonio del soldado, que voy a hablar enseguida, algo de lo que se vivió y la descripción de cómo era la situación en el área y qué fue lo que ocurrió. El soldado profesional Javier Castillo, sobreviviente a un combate durante 3 días con la guerrilla, nos relata su historia de cómo fue la guerra hace 20 años. A las 3 de la mañana del 31 de enero de 1997, llegaron a San Juanito Meta el soldado profesional Javier Castillo y 23 héroes más. Ese viernes patrullaban entre 2 cerros cuando se percataron de la presencia de las otrora FARC. Desde lo alto de las colinas los guerrilleros los atacaron, iniciándose un combate en el que a lo largo de las horas la desventaja numérica se hizo evidente. En ese campamento habían por ahí unos 700. Entonces ya póngale por ahí el sábado como a mediodía, se nos venían día 15, día 20 para un solo soldado. Ya el sábado en la tarde, el panorama era bastante oscuro para Castillo y sus compañeros. Nos mataron a mi teniente el sábado como a las 3 de la tarde. El radiooperador nos lo mataron como a las 5:30 de la tarde con una granada de fusil que le pegaron acá. También había varios heridos que les rogaban que los sacaran de allí. Ese clamor desesperado es algo que el boyacense recuerda con claridad. Pero unos compañeros gritando, pidiéndole apoyo a uno que lo saque de ahí, que haga cualquier cosa para salvarlo y uno no poderlo hacer. Es muy duro. Sin embargo, a las 5 de la mañana del domingo, las FARC volvieron a atacar y ninguno de los heridos sobrevivió. Luego de 3 días de combate, solo 2 héroes seguían con vida, Castillo y su compañero Masuera, que se refugiaron en un campo de frijol del que según su relato no quedó nada, pues llovían ráfagas que acabaron con el sembradío. Masuera, hábilmente, logró salir de la zona de combate, pero no se olvidó de su curso. Y él comenzó a gritarme, Castillo, Castillo, sálgase que nos matan, sálgase que nos matan. Y pues, las cosas de mi Dios, yo lo único que hacía era correr, porque se nos venían día 15. Ellos estaban subidos sobre los árboles, no estaban desde encima de los árboles. En medio del ataque, los guerrilleros les gritaban que se rindieran, pero esa nunca fue una opción para estos 2 valientes. Si uno está allá es porque usted quiere defender a su país, usted no está dispuesto a entregarse. Se entregará uno muerto, pero uno, mientras esté vivo, uno no se entrega. En ese momento llegó apoyo aéreo. Aviones OB-10 Bronco y Fantasma ingresaron a la zona y empezaron a disparar. Castillo y Masuera aprovecharon para correr, pero al ser atacados nuevamente tuvieron que lanzarse al río Guatiquía. Y mi Dios es muy grande, caímos en una piedra grande y nos protegimos ahí. Nos tiraron por ahí unas 20 granadas de mano abajo, pero como era de rampa, la granada caía abajo. Era una situación desesperada. Había que salir de allí, pero al llegar a un cerro fueron localizados nuevamente por los subversivos. Él dispara los 5 cartuchos que tiene, corona el cerro y cuando él corona el cerro, le pegan el rafagazo en las piernas y cae al otro lado, herido. Con una escopeta sin cartuchos y una granada MGL, Castillo corrió hacia su compañero. Cuando yo siento el golpe en el pecho y me botan atrás, me voy a parar a recoger el MGL y ya no pude. Ya no sentía la mano. Herido, Castillo arrastró a su compañero hacia la tropa que cada vez sentía más cerca. La guerrilla me logra ubicar otra vez y comienzan a darme otra vez. Yo lo dejaba botado, corría y me devolvía por él. Lo dejaba botado, corría y me devolvía por él, hasta que lo logré sacar. Finalmente fueron rescatados y trasladados en helicóptero. Casi una semana después, cuando Castillo arribó al hospital militar en Bogotá, supo las verdaderas consecuencias del que sintió como un golpe en el pecho, pero que fue un disparo de ametralladora.
Y él me dice que no, que había perdido el brazo, que obviamente no me lo habían quitado, pero que, pues, que el brazo estaba totalmente perdido. El tiro entró acá y salió acá. Estas son heridas de donde me colocaron el tutor de las cirugías que me hicieron. 21 años después, en los que nunca volvió a saber de su compañero Masuera, este héroe ha demostrado que todo es posible y sin poder usar del todo su brazo aprendió a coser. Desde su casa y por encargo elabora chaquetas. Esta chaqueta se llama una chaqueta beisbolera, que viene con algodón perchado. Esta tela se llama tela enguatada, que es especialmente para hacer chaquetas. Su pequeño hijo, que es quien lo impulsa a seguir luchando y superándose, es quien más admira el tesón de su padre y la capacidad de las fuerzas militares. Sí, se parece mucho a este, mira. ¿Sí es? Colóquelo así. El artillado, ¿sí o no? El artillado. Ese es su artillado y este es el artillado del ejército. Alejandro no olvida las gestas de su padre y su sacrificio por la patria, como tampoco lo deberían hacer los colombianos. Que el recuerdo de estas acciones quede en la memoria colectiva del país podría ser el mejor aliciente para estos héroes imbatibles. Duro y conmovedor. Adelante, mi coronel. Bien cierto, mi coronel. ¿Cómo describió el diario El Tiempo los sangrientos hechos de los cuales estamos hablando hoy, 25 de octubre de 2022, en nuestra emisión número 223? La descripción que hizo el diario El Tiempo fue compleja, porque la información no llegaba exacta, porque se perdió la comunicación con las tropas, porque estuvieron, como lo relata el soldado, 3 días rodeados por cientos de bandidos, porque asesinaron al radiooperador, porque murió el teniente comandante de una de las secciones que iban allí, porque el capitán perdió el control de lo que le quedaba, porque varios soldados fueron rematados con tiros de gracia, le robaron todo el armamento, porque en la dichosa caleta no apareció sino un fusil, porque en el momento en que desembarcaron o estaban desembarcando, los bandidos estaban ahí, era el campamento madre, donde estaban varias cuadrillas reunidas, y la tropa desembarcó, el helicóptero desembarcó en la parte media de la falda más o menos, y los bandidos los rodearon, pudieron hasta, como dice el soldado aquí en su testimonio, subirse en los árboles, el cielo se tapó, que es un gran problema que hay en el páramo o en las zonas altas cordilleranas cuando enfrenta el combate, y fueron siendo masacrados prácticamente. Unos pocos soldados pudieron correr y meterse a una casa, la única casa que viene en el sector. Los campesinos quedaron presa del fuego de los bandidos y sabiendo que había civiles allá, y es más, que les colaboraban porque eso era lógico, si estaban ahí metidos en las barbas del campamento era gente que les colaboraba, no les importó y siguieron disparando, destruyeron la casa, remataron los soldados allí. La señora cuenta en el testimonio que a ella le tocó ayudar a colocarle algunos primeros auxilios al teniente herido que falleció y a soldados. La forma inmisericordia como disparaban contra ellos del monte, la forma como le gritaban a los soldados que se rindieran, y estos soldados siguieron combatiendo hasta que se les acabó la munición y los remataron. Otros quedaron heridos, otros fueron entregados a la Cruz Roja. Es uno de los episodios más tristes y dolorosos que de alguna manera lo describe el periódico El Tiempo, pero como se ven las fechas, una es el 7 y el 5 y otra el 9 de febrero, fueron varios días, fue una situación continuada. El propio comandante del ejército no tenía una información exacta de lo que pasaba, había soldados desaparecidos, y como lo relata el soldado Castillo, fue
algo muy difícil, una sevicia increíble de ver que los soldados no se rendían y no se daban por satisfechos de lo que estaba ocurriendo. Comunicaciones posteriores establecieron que el mono Jojoy les ordenaba incrementar la acción contra los soldados que estaban rodeados, que no fueran a dejar ninguno vivo. Bueno, todo lo que se pueda deducir de una barbarie como la que hicieron las FARC, que curiosamente ni se menciona en el informe de la supuesta verdad del señor de Rux. ¿En qué consistió la andanada de golpes tácticos propinados por la Brigada Móvil a las cuadrillas del bloque oriental de las FARC en el área rural de San Juanito, en respuesta a la demoledora emboscada de comienzos de febrero de 1997? Aquí tenemos dos fotos también de informaciones publicadas en ese momento por el periódico El Tiempo. Están en internet, en la página web del periódico El Tiempo, y se pueden confrontar con lo que está aquí publicado. Y se relata pues que el área urbana de San Juanito, que es un poco más baja y permite el aterrizaje de helicópteros, se convirtió en el epicentro, y entonces la búsqueda de estos bandidos pues se convertía en una dificultad más grande, pero permitía que las tropas avanzaran, localizaran los bandidos y con comunicación aeroterrestre se pudiera bombardear para sacarlos de ahí y poder recuperar los cadáveres de los soldados o los soldados heridos. Este soldado Castillo estuvo realmente de buenas, que lo sacaron muy rápido, pero hubo soldados cuyos cadáveres o heridos que se demoraron más días porque era imposible entrar al área. Con un helicóptero asomaba, inmediatamente era impactado desde la montaña, y la única forma fue desembarcar tropas en San Juanito y avanzar hacia la zona donde habían ocurrido los combates, con combates lógicamente para las tropas terrestres que avanzaban, pero los fueron desalojando y de esa manera podían entrar los helicópteros en la medida que los soldados que ingresaron iban encontrando a los compañeros heridos o muertos. Y de ahí pues ya se montó una gran operación que se prolongó varios meses y que terminó con el desmantelamiento de varias cuadrillas, de varios campamentos, con la captura de varios bandidos, decomisos de material y la destrucción de varias guaridas. Y fue el comienzo también del fin de esa zona que tenían como un santuario de secuestrados. Ya se fue disminuyendo progresivamente la presencia de secuestrados en la zona, no se acabó del todo, porque ayer veíamos que en el año 2000, o sea, 3 años después, fue secuestrada la pareja de los esposos Angulo en La Calera y llevada a la misma región donde los asesinaron a ambos. Y otros que seguramente los vamos a ir relacionando en siguientes casos. Pero sí, ese fue un golpe un poco exagerado, lo que dijo el general Bonet en una entrevista en El Tiempo, que le han dañado la entrada a la FARC a Bogotá, porque eso pues era más propagandístico que real. Pero lo que sí ocurrió es que ese epicentro del delito que había en San Juanito fue ocupado por las tropas y el Estado volvió a tener el control, eh, por lo menos parcial, de una zona en la cual las FARC eran amos y señores a escasos 100 kilómetros en línea recta de la capital de la República, sobre la cordillera oriental. ¿Cómo describió el portal electrónico de El Espectador el hallazgo de los restos de James Silva Duque, secuestrado por las FARC y asesinado en el área rural de San Juanito, Meta? Este caso es muy parecido al de la señora Angulo, porque fue lo mismo, fue secuestrado y ante el no pago de la exigencia económica por su liberación, lo asesinaron. Pero esto tiene todo un novelón de tragedia, es porque este señor era funcionario recién nombrado en la fiscalía en el Meta. Y una amiga que trabajaba en la fiscalía lo invitó a una reunión de fin de semana en el municipio de Restrepo, ubicado al noroccidente del Meta, a participar de una reunión
de familias. Y estando en la reunión, en el famoso asado en la finca, llegaron las FARC y comenzaron a investigar quién era quién. Y como este señor trabajaba en la fiscalía, de una vez dijeron que era un espía y se lo llevaron y comenzaron a exigir dinero por él, so pena de que lo asesinarían. Y lo asesinaron. Pero el hermano, que también es abogado, se entró a trabajar como de los abogados voluntarios que hay, los que pone la Defensoría del Pueblo cuando alguien no tiene quien lo represente, y fue uno de los que inicialmente representó a Simón Trinidad en su juicio, y lo hizo pensando en que la cercanía con Simón Trinidad le ayudaría a que las FARC dijeran dónde estaba el hermano, o por lo menos si lo han asesinado, dónde estaban los restos. Eso nunca ocurrió, el señor siguió buscándolo, y ya cuando se firmó el pacto con Juan Manuel Santos, que las FARC hicieron un acuerdo con una ONG para comenzar a buscar en la zona donde han asesinado personas, viajar hasta allá. Y este es uno de los casos que contábamos al principio, que les resultó más fácil a los investigadores irse a pie por la montaña que en los vehículos, por las carreteables, hasta que llegaron y encontraron el sitio donde lo habían enterrado. Y naturalmente las FARC se limitaron a decir el bandido que cometió el crimen, que él estaba cumpliendo con entregar los restos y que ahora lo que necesita es una vida tranquila para poderse desarrollar como campesino, olvidando completamente este delito. Y lo ponemos de ejemplo, no porque sea el único, sino más bien como un emblema de lo tanto que han hecho en el país y que se han reducido a aparecer en una reunión con los campesinos y con unos burócratas del Estado que van y los acompañan allá. Hacen un show, dicen que sí, esto ocurrió, aquí estamos nosotros, estamos poniendo la cara, pero como el Estado tuvo la culpa, y de remate el señor de Rux en su informe termina de legitimarlos, dando a entender que sí, una culpa del Estado y que lo que ellos hicieron no fue nada malo ni nada grave, sino que era parte de una dinámica de un conflicto y que ojalá no se vuelva a repetir y que ahora vamos para la paz total. Pero los hechos son de esa dimensión y esto no puede quedar oculto de esa manera porque hay otros eventos, inclusive de miembros de las fuerzas militares, quienes fueron secuestrados y asesinados y enterrados en las montañas de San Juanito. Y en otros casos habrá siempre la disculpa de que quien lo hizo ya se murió o se desertó y que los cabecillas, que ahora son honorables senadores, no tienen la forma de localizarlos, pero que ellos reconocen que pasó. Y listo. Ese es el resumen, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Cómo destaca nuestra fundación el drama de la niñez incorporada con estratagemas y utilizada luego por las FARC para perpetrar acciones terroristas? Lo destacamos hoy porque dentro de todos esos delitos que se cometieron allá en San Juanito, que era un epicentro del crimen, por la situación de la estructura interna de las FARC participaron muchos menores de edad. Esto. No, se nos disparó el video y se bloqueó, mi coronel, pero con ese video diario estamos haciendo siempre ese recuento histórico. Perfecto, mi coronel. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica, aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al ataque terrorista del bloque oriental de las FARC contra soldados del batallón 21 de contraguerrillas Cacique Sugamuchi de la Brigada Móvil número 1 en la vereda El Tablón, municipio de San Juanito, Meta, los días 1, 2 y 3 de febrero de 1997? Muchísimas, mi coronel, muchas, y vamos a sintetizar algunas. Desde luego, fue un audaz
e ingenioso ataque terrorista que se les presentó sobre el terreno, porque los bandidos no tenían ni la menor idea de que la comisión de cuido, como llamaban, que llevaba a los 3 secuestrados, había sido golpeada por el ejército, ni mucho menos que iba a llegar un helicóptero y luego otro helicóptero a dar semejante blanco de tiro allí. Todo fue circunstancial, no como se quiso especular que había sido una trampa montada por el delincuente que los llevó hasta allá. Parece ser que no se midió fue el riesgo, no se calculó el riesgo, ni el bandido tampoco explicó que por ahí estaba cerquita tanta cantidad de gente. Bueno, lo cierto es que en el afán de desenterrar una caleta, cayeron en esa trampa y fue un ataque audaz, ingenioso, depredador, porque pueden ser 300, 400 bandidos que estaban reunidos en esa zona y les llegó ese bocado de cardenal y cayeron como fieras a destrozar la presa. Desde luego esto es un resultado de un trabajo largo dado con los planes estratégicos, con el plan estratégico de la FARC, refinado en el 82 y vuelto a refinar en el 93. Y esto nos da mayor claridad de cómo fue esa dinámica de crecimiento exponencial, geométrico y matemático de las FARC para llegar a niveles de confrontación como los que tuvieron en esa época. Y aquí queremos reiterar una vez la mentira que han echado algunos especialistas, que hubo ya una guerra de movimiento. Eso es falso. Las FARC nunca llegaron a la guerra de movimientos. Si hubieran llegado a la guerra de movimientos, había sido ya con posiciones fijas y hubiera tocado entrar varios fuerzas de artillería y maniobras tácticas tipo compañía y batallón, y eso nunca hubo. Hubo sí enfrentamientos de guerra irregular en los que se maniobró a ese nivel, pero las FARC nunca controlaron zonas al extremo de que hubiera que reconocerlos como un ejército prácticamente. No, estuvieron al borde de crecer allá y dominaban por el terror áreas, pero nunca tuvieron un control geográfico imposible. Lo que pasa es que habían construido emporios del delito como este de San Juanito, pero la prueba está que tropas terrestres apoyadas por la Fuerza Aérea lo sacaron de ahí y nunca tuvieron ese dominio de decir esto es la República Independiente de las FARC. Lo querían hacer, sí, claro, pero de ahí a decir que había una guerra de movimientos hay un trecho grande. Bueno, esa violencia calculada en la cordillera oriental no era como la presentaban los medios ni como la siguen presentando los analistas del conflicto. Era un proceso de desarrollo revolucionario que sí apuntaba en una etapa superior a la guerra de movimientos que nunca se llegó a dar, pero que estuvo en embriones y que utilizaron artillería guerrillera y otras fuerzas con todos estos elementos hechizos, es cierto, y éramos que es una etapa primaria, pero no se llegó a esa etapa superior de la guerra de posiciones. La población civil de toda esa región estuvo siempre sometida al terror por los asesinatos y por la permanente propaganda del Partido Comunista y de sus cuadrillas, de lo que ellos llaman los monteros y los maceros. Desde luego, estos hechos son consecuencia de la laxitud del gobierno del presidente Belisario hasta el presidente Pastrana, 20 años de falta de foco completo en lo que tenían previsto las FARC para tomarse el poder, y si no es porque llega el gobierno del señor Uribe Vélez en el 2002, las FARC sí habían pasado a la guerra de movimientos, ahí sí hubieran pasado a la guerra de movimientos y hubiéramos tenido otra dinámica en la historia del país. La importancia estratégica de la cercanía a Bogotá queda graficada aquí. Era todo un emporio delincuencial desde el cual se estaba proyectando la toma del poder y pasar a otro tipo de confrontación, sobre todo buscando la legitimación internacional, y estuvieron a puertas de hacerlo. Es evidente el trabajo coordinado de la delincuencia coordinada urbano-rural, y para la época se comenzaron a ver ya más claros los nexos de las FARC con cuadrillas urbanas de delincuentes comunes que ya los enviaban a secuestrar, a robar, a extorsionar en nombre de ellos, y les recibían una parte o le pagaban a esas cuadrillas sin exponer a sus redes urbanas.
Eso pues como consecuencia de los golpes que han sufrido. Y para esa época es que la tal holandesa Tania ingresa a las FARC. Hubo un fortalecimiento del bloque oriental como tal en la parte urbana y en la parte rural, porque tenían muchos dineros del narcotráfico, de la minería ilegal, de las extorsiones, del blanqueo de capitales, de las inversiones en el exterior, del terrorismo en general. Entonces, esa es la fórmula con la que las FARC lograron posicionarse alrededor de Cundinamarca y serían algunas de las reflexiones alrededor de eso. No sé qué comentarios tenga usted hoy, mi coronel. Bueno, mi coronel. Vamos entonces a ponerlo aquí. Dice lo siguiente, mi coronel, en el día de hoy. Las víctimas, nuestras víctimas, todos nuestros verdaderos héroes, aquellos que ofrendaron sus vidas y de otra manera la de sus familias, que tanto ellos como nosotros no podemos olvidar, ya que su sacrificio fue dado en favor de la tierra, pero son comunidades azotadas por el miedo, la violencia y la zozobra de los narcoterroristas. Eterno agradecimiento con todos ellos, con sus familias, quienes aún lo extrañan y quienes aún los extrañamos. Jamás los olvidaremos, así nos quieran imponer héroes contrarios a la realidad, salidos de informes sesgados y malintencionados, pues dan toda la culpabilidad al Estado y su fuerza pública. Nada más irreal con nuestra historia. Por eso, la historia debemos conocerla en profundidad y que no se nos aplique la diciente frase de quien no conoce la historia tiende a repetirla. Seguramente con mayor crudeza y dureza. Paz en las tumbas de nuestros héroes de ayer, hoy y siempre. Nuestros niños, esos inocentes colombianitos, tampoco serán olvidados. Fueron muchos los usados como carne de cañón, además para satisfacer los sádicos, despiadados e inhumanos actos sexuales de sus jefes, sin defensa ni posibilidad de negarse, hoy sin castigo. Muchas gracias, mi coronel. Perfecto, mi coronel. Usted apunta donde es y puntualiza aspectos muy claros de este drama que se ha vivido, de la forma como se ha desfigurado y de realidades que pasan o pretenden pasar al olvido, pero que estos espacios y estos videos las tendrán vivas en las redes y en YouTube. Mi coronel Vanegas nos escribe algunos comentarios interesantes. Dice que no se previó la inestabilidad permanente del clima del páramo, y eso es cierto, allá eso es muy difícil como lo veíamos en las fotos. En segundo medida nos aclara o nos complementa que a 3 horas de donde ocurrieron los combates está la sede del acueducto de Chingaza, y una de las propuestas o las ideas de la era contaminar el agua de Bogotá e inclusive colocarle veneno al embalse. Y eso después durante la alcaldía de Antanas Mocus, recordemos que Antanas Mocus los denunció internacionalmente en Europa por ese crimen de lesa humanidad. Y también nos dice aquí que Romaña trabajaba en una finca de la mamá del alcalde de la época, lo cual nos da algunos argumentos de lo que ya dijimos. Que todas las caletas que se encontraban siempre aparecían aseguradas por campos minados, y eso ha sido conducta usual de las FARC, lo mismo cuando derriban una torre de energía o cuando causan algún delito que se requiere acción para buscar lo que hay adentro. Es usual encontrar trampas, cazabobos o campos minados alrededor del sitio.
que se encontraron caletas hasta con dotación hasta para 150 bandidos, y eso, pues ya lo explicamos, la razón era todo un emporio que tenían las FARC en ese sitio, y que se encontraba armamento. Entonces vemos que por donde le busquemos o donde vayamos indagando y profundizando, encontramos muchos elementos que nos dicen lo que allí pasaba. Seguimos y ahora Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, entonces decía, porque se disparó, la tecnología a veces nos gana, se disparó cuando iba a hablar, que llegamos al final del episodio del día de hoy. Esperamos haber aportado algo más a la memoria histórica de un conflicto que para muchos colombianos ha sido ajeno, que es una realidad que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Los invitamos esta noche a un análisis estratégico que haremos acerca de la